Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí comienza tu programa, Los Escogidos. Los Escogidos. Los Escogidos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan bendecidas noches y una vez más aquí transmitiendo en vivo desde la 98.9 para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo en que nosotros nos hemos visto todas las bendiciones y todas las consecuencias de las bendiciones por buscar, anhelar esa comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, ya hace mucho tiempo. Y bueno, el que busca encuentra. Y aquí estamos, amén, haciendo su labor, su tarea en este tiempo. Y este programa, por eso se llama Los Escogidos, llevando la verdad absoluta a todos aquellos que están interesados en escucharla, y también a aquellos que la escuchan de rebote quizá a este programa, pero que una vez que entienden y si logran darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, puede llegar a serle muy útil. Buenas noches, hermano Luis, ¿cómo le va? Amén, amén. Así es, Carlos. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Y así es, por ahí, sin querer, ¿no es cierto?, escuchar la radio de casualidad puede salvar una vida, ¿no es cierto? Es así, el Señor dice que nunca llega tarde. Por eso aproveche porque el Señor está golpeando las puertas y Él quiere entrar a su vida. El Señor Jesucristo está vivo y está en este instante, está con nosotros y está en esta tierra y está esperando la manifestación de la creación, que se rinda a los pies del Cordero Santo, ¿no es cierto? Así es, para siempre buscarlo en espíritu y en verdad, como dice la palabra, ¿no es cierto? Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Amén. Búsquelo de todo corazón y va a ver esa mano poderosa del Señor, porque Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Los milagros están, las bendiciones están todas, para que se cumplan. Así simplemente buscarlo de todo corazón, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, como lo decimos siempre. Amén. Y no nos vamos a cansar de repetirlo. Si usted no está en santidad, por más que ore a Dios y clame a Dios, Dios no lo va a escuchar. Por eso la importancia de que usted busque esa santidad a través de nuestro Señor Jesucristo, se limpie, se santifique, se rinda a los pies y busque en esa fuente de agua viva, donde lo va a encontrar todo, absolutamente todo. Amén. Amén. Amén, de eso se trata, de buscarlo como siempre quiso que lo buscásemos. Porque desde tiempos remotos, cuando el hombre cometió ese pecado de desobediencia y se alejó de la comunión del Señor, Él ya tenía un plan para rescatar al hombre, a la humanidad entera, para volver a reconectarse con su Dios Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial. Exactamente. El mismo Padre fue el que dio ese plan de rescate por la humanidad, por ese amor que nunca dejó de tener por todos nosotros. Exactamente, ¿no? Por un hombre entró el pecado, ¿no es cierto? Y bueno, por eso tuvo que venir un hombre santo para poder restaurar, ¿no?, lo que se había perdido, a restaurar esa comunión con el Señor, ¿no? Fíjense que pasó aproximadamente 4.000 años, ¿no? ¿No es cierto? De que el primer hombre peca hasta que vino Cristo, más o menos 4.000 años, y ahí vino el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Fíjense todos los años que ha pasado
y el hombre siempre dándole las espaldas a Dios, ¿no? A través del pecado, de la idolatría, como fue en aquellos tiempos. Hoy también se sigue practicando la idolatría. Todas las cosas que están escritas en la Biblia que a Dios no le agradan, ¿no es cierto? Así es. Si usted busca en el libro, si usted busca en la Biblia, ahí está todo, ¿no? Toda la idolatría que hizo el hombre en todos esos años, ¿no? Y hasta el día de la fecha, ¿no es cierto? Ya han pasado casi 6.000 años, ¿no es cierto? Y el hombre siempre dándole las espaldas a Dios y buscando en lugares equivocados, ¿no es cierto? Porque fuimos creados seres espirituales, ¿no es cierto? Y el hombre por naturaleza busca lo espiritual. Lo que pasa es que lo busca en lugares equivocados, ¿no es cierto? Entonces, abramos los ojos y busquemos esa espiritualidad en el Creador, para que usted pueda estar conectado directamente con el Creador a través de Jesucristo, y ahí podamos encontrar en esa fuente de agua viva todo lo que necesitamos espiritualmente, porque tenemos que alimentarnos de lo espiritual, ¿no es cierto? Pero del Creador, ¿no? Porque buscar la espiritualidad en otros lugares, lo único que va a lograr es que esa espiritualidad lo lleve a la condenación eterna, ¿no es cierto? Son cosas que a Dios no le agrada, está escrito, y por eso mismo, ¿no? Dios condena todas esas cosas, todo lo que es idolatría, Dios lo condena. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza, va en contra del Creador. Todo lo que no proviene de Dios va en contra del Creador, ¿no es cierto? Y si usted no busca del Creador, usted mismo ya está siendo condenado, ¿no es cierto? Y por eso está el mundo como está hoy, ¿no es cierto? Hoy vemos este mundo que está revuelto, a punto de estallar, ¿no es cierto? Con todo lo que está pasando. Fíjense lo que pasa en los países del mundo y lo que está sucediendo en este país. Y sin embargo el hombre sigue haciendo lo que quiere, ¿no? Pero bueno, todo lo que se siembra se cosecha, ¿no? Sea para bien o para mal. El hombre está cosechando lo que ha hecho a lo largo de todos estos años, ¿no es cierto? El hombre está cosechando la maldad que ha sembrado, ¿no? Pero todavía estamos a tiempo, porque todavía hay una puerta abierta, todavía el Señor sigue golpeando las puertas, los cielos todavía están abiertos, ¿no es cierto? Para que usted se arrepienta, para que la humanidad se arrepienta y busque al Creador, ¿no es cierto? Pero lo que pasa que esa puerta en cualquier momento se cierra, no sabemos cuándo, pero la gracia está llegando a su fin por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar a sufrir, a padecer, si hoy tiene la puerta abierta y el Señor lo está esperando con los brazos abiertos? A que se arrepienta y a que se rindan a buscar de esa creación, de ese Jesús que fue crucificado, que murió por usted y por todos nosotros. Él está esperando que usted le abra esa puerta y Él pueda entrar a su vida, a su corazón, y pueda cambiar su vida para bien. Amén. 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 Y bien, fue una continua contienda del hombre con nuestro Padre. ¿Por qué una continua contienda de su pueblo Israel, no? Y a través de su pueblo Israel después heredada hacia los gentiles. Por una simple desobediencia que comenzó allí por el Génesis, cuando el primer hombre desobedeció. Y de eso se trata hoy el programa nuestro, que hemos titulado Consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasa cuando uno desobedece a Dios, no? No aquellos que están fuera del ámbito de la fe. Esos ya están condenados. Exactamente. Esos ya están condenados. Estoy hablando de aquellos que creen en Dios, pero que le ponen cláusulas al Señor, no queriendo seguir sus estatutos, sus mandamientos y todo lo que Dios preparó para el hombre, para que no se pierda, no para que le vaya mal, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, que quiere que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien tenemos que seguir ciertas normas, ciertas reglas. Exactamente, no es a la manera del hombre, exactamente, es a la manera de Dios. Entonces, cuando el hombre desobedece, por supuesto produce una consecuencia, es lo mismo que el pecado trae consecuencias. Usted va a pecar, sí, pero el pecado trae consecuencias. Usted va a hacer lo que quiere, pero la consecuencia del pecado lo va a alcanzar. No de acuerdo a la magnitud del pecado, conforme la magnitud de la consecuencia del pecado. ¿Entiende lo que no es gratis todo esto? Usted va a hacer lo que quiere,
a todos aquellos que no creen en Dios, van a hacer lo que quieren, pero bueno, tienen una consecuencia. Y quizás les vaya bien toda la vida. Quizás pretendan creer que les va bien toda la vida, o tuvieron una vida firme en ellos mismos, diciendo tuvimos una buena vida, en una familia bien constituida, pero para Dios eso a veces no significa que esté bien. Exactamente, a veces creen que les va bien y le dan gracias a Dios porque creen que Dios está con esas personas y son bendecidas, ¿no? Y nada que ver, es todo lo contrario. Y realmente no está Dios con ellos, y de repente se murieron, y es como nosotros decimos, fueron engañados astutamente por la serpiente, por el príncipe de este mundo, y cuando se murieron se encontraron con que estaban en un lugar que no era el que ellos creían. ¿Y qué pasó si nosotros hicimos todo bien? Sí. No hicieron bien, nada hicieron bien. Exacto. Nunca se enteraron de que había una palabra para seguir un camino. Nunca se enteraron que Jesús dio su vida por todos nosotros para rescatarnos y hacernos salvos por gracia. Y nunca se enteraron de que Jesús era el único camino de verdad y vida, y el único camino para enlazarnos con el Padre Celestial en esa comunión que nosotros le estamos diciendo que nunca se debió haber perdido. ¿Y por qué se perdió la comunión con el Padre? Por supuesto, por un pecado. Y ese pecado que trajo una consecuencia. Pero la consecuencia del pecado, en este caso, fue la desobediencia. Y a eso queremos apuntar hoy para poder explayarnos un poquito mejor y que usted nos pueda entender cuál es la consecuencia de la desobediencia. Y qué mejor ejemplo que todo lo que está escrito en la Santa Escritura de todos aquellos grandes hombres de fe porque el hombre no es perfecto, que esos grandes hombres de fe que tuvieron siempre una comunión con el Señor, pero que en algún momento de sus vidas desobedecieron. Y esa desobediencia está plasmada en las Santas Escrituras. Y ahora mismo vamos a empezar a narrarle algunas consecuencias de las desobediencias de estos grandes hombres de Dios, que no significa que se hayan perdido o que no se hayan salvado, porque supieron reconocer sus errores y arrepentirse. Recuerde, y si lo hicieron en tiempos remotos, cuanto más aquellos que cometen errores, como cometemos errores nosotros mismos, todos nosotros los que estamos en Cristo, pero que si somos capaces de arrepentirnos y de venir a los pies de la cruz del Cordero a entregar con un arrepentimiento genuino, como decía el hermano Luis, con un corazón contrito y humillado, Jesús nos lava, nos perdona esos pecados, porque Él ya se llevó esos pecados en el madero, en esa crucifixión que ocurrió hace 2000 años. ¿Sí? Bien. Amén. Entonces, consecuencias de la desobediencia. Titulamos hoy el programa número 100 de Los Escogidos. Dicho sea de paso, 100 programas. Lindo numerito. Sí, lindo número. Y después seguramente habrá algún regalo por ahí de parte de algunos de los integrantes de esta radio, por ahí capaz que nos pueda llegar a acercar algún presente. El Señor nos va a sorprender, siempre nos sorprende con algo el Señor. Él utiliza grandes instrumentos en esta tierra, amén, así que puede llegar a venir una sorpresita. Amén, amén. Bien. Amén. El primer caso, como le estábamos hablando, que nos muestra la Biblia, de una desobediencia directa y a partir de ahí una consecuencia gravísima para la humanidad, fue el de Adán, en Génesis 2.17. Vamos a ir a Génesis 2.17. ¿Qué dice Génesis? Dice Génesis 2.17? Fíjense lo que dice. El Señor le decía, ¿no? Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, le dijo a Adán, ¿no? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Cómo le dijo? Ciertamente morirás. ¿De qué está hablando aquí? De una muerte espiritual, no de la carne, Y a consecuencia de las consecuencias a ese acto de desobediencia vino la separación. Lo podemos ver reflejado en Génesis 3. Génesis 3, verso 17, ya que está lo vamos a leer. Génesis 3, verso 17. Dice así: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz
de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vamos a seguir leyendo un poquito más porque queremos que, si usted no conoce esta historia, fíjese lo que causó la desobediencia de Adán. Sí, fue Eva la que le convidó del fruto prohibido, pero Adán sabía muy bien, porque fue el primer hombre creado, la mujer se creó después, pero él como sacerdote, porque él es la cabeza de la mujer, sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. También desobedeció. Por consiguiente cayó sobre él la responsabilidad de esa desobediencia. Así es. ¿Y qué provocó? Provocó todo esto que está leyendo el hermano Luis. Fíjense, ¿no? Fue maldita la tierra. ¿Por qué fue maldita la tierra? Porque hoy podemos ver las plagas, las espinas, los cardos, todas esas cosas. En el pasado eso no producía la tierra, ¿no? Y por causa del hombre fue maldita la tierra, ¿no es cierto? Y podemos ver todo lo que trajo, ¿no es cierto? Todas esas maldiciones de los abrojos, de los espinos, de todas esas cosas, ¿no? Sí, fue tremendo. De todas las plagas que produce la tierra hoy, ¿no? Y con el sudor de tu rostro, dice el verso 19, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Por eso porque nosotros fuimos, o sea, el hombre Adán fue creado para ser conducido por nuestro Dios. Y Él tenía todo a su disposición. Todo a su disposición. Por causa de esta desobediencia, empezó el trajinar de la humanidad a través del pecado de Adán en esta tierra, teniendo que trabajar, y por eso dice el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así y es. ni que hablar de la mujer cuando le dijo que iba a multiplicar en gran manera el dolor de sus preñeces. Así es. Bien, ahí tenemos una consecuencia directa de la desobediencia que perjudicó a toda la humanidad, ¿sí? No se olvide que el Padre siempre estuvo sabiendo que iba a suceder, porque el hombre tenía que tomar una decisión. Para eso nuestro Dios nos hizo con libre albedrío. Si no, hubiéramos sido todos autómatas y hubiéramos dicho por la eternidad, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Dios no quiso eso para sus criaturas. Aún los ángeles, serafines, querubines y demás creaciones de Él, antes que nosotros, tienen el poder de decidir. Y esa decisión, esa prueba que tenía que pasar el hombre en el huerto del Edén, bueno, ampliamente no la pasó, ¿no? No la pasó. Exactamente. No la pasó. Tenía todo servido el hombre en ese huerto, ¿no? Si hubiera seguido así, toda la tierra sería un huerto espectacular, ¿no? Sería sí, un paraíso aquí en la tierra, ¿no? Tendríamos todo servido. Y bueno, y el hombre fue expulsado de ese huerto, ¿no? Exactamente. Dice en el 23. Pero bueno, vamos a ir a más ejemplos de la desobediencia. Puede leerlo completamente el Génesis, todo el capítulo 3. Ahí exacto, lo puede leer en su casa después, pero queremos darle más ejemplos de lo que ocasiona la desobediencia. Porque Dios demanda obediencia porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Siempre deseó nuestro bienestar y seguridad. No es que Dios es malo y nos castigó. No, Él demanda obediencia. Pero si uno es desobediente, esa desobediencia ocasiona que tengamos, que nos vayamos del trazado que originalmente Él creó para nosotros, para que nos vaya bien siempre con Él. Amén. Siempre con Así Él, no es, fuera de exacto, Él. Entonces, mire, vamos a hacer una cosa. Nosotros hemos preparado aquí un ejemplo. Este ejemplo puede llegar a abrir la mente de muchos y lo puede llegar a interpretar mejor. No quiere decir que no interprete lo que está pasando, lo que dice el Génesis y todo lo que vamos a decir de los versículos bíblicos, pero lo vamos a poner como un ejemplo cotidiano de todos aquellos que puedan llegar a tener una relación laboral en una fábrica, ¿sí? Vamos a leer entonces, vamos a darle este ejemplo. Todas las fábricas de productos
tienen una serie de reglas, como en cualquier empresa, ¿no, hermano Luis? Así es. Alguien que se relaciona laboralmente con una empresa tiene que seguir reglamentos internos. Exacto. Bien. Bueno, tienen una serie de reglas y normas que son estrictamente para la seguridad. En el caso este vamos a hablar de una empresa donde se tenga que seguir normas de seguridad. Como en su momento yo las he seguido en una empresa de La Plata para la cual trabajé, donde a la planta había que entrar con casco y botines de seguridad. Si no entraba con casco y botines de seguridad, no podía ingresar, porque Exacto. Había un supervisor que le decía: discúlpame, pero inmediatamente te vas a poner el casco. Para eso le pagaban al tipo, sí. al supervisor, para que chequee que se cumpliesen las normas de seguridad. Bueno, vamos a seguir. Normas que son estrictamente para la seguridad y bienestar del empleado. Casco de protección, guantes, lentes y botas de seguridad. Y al empleado se le exige el uso del equipo de protección, porque de otra forma no solo podría perder el trabajo, sino la vida. Un brazo, una pierna. Exacto. Y muchos en verdad la han perdido, pero no por culpa de la empresa, es por la negligencia, no por haber obedecido las normas de seguridad. Y después de un accidente, cuando el empleado pregunta: ¿por qué no usé el equipo de protección, no? ¿Por qué no lo usé? Dice, pregunta, ¿no? De seguro no me hubiera pasado esto. Seguramente esa pregunta se harán muchos, y conozco muchas personas que se han accidentado en esta fábrica que yo les dije, hermano Luis, que yo conozco, que yo trabajé, digo, hace un tiempo ya, hace muchos años, estoy hablando yo. No fue hace 2 años, hace 5. La fábrica sigue existiendo, se llama Feroscar, una fábrica que se dedica a la extrusión del aluminio y donde realmente existía peligro de muerte si no utilizaba ciertos elementos de seguridad. Había una máquina, una bancada que iba y venía a una velocidad insoportable que era la que estiraba el aluminio, y si uno no usaba, primero si no guardaba la distancia, y el operador era uno solo, si había un chusmo ahí ya no servía, porque ese chusmo estorbaba al operador o cualquier mirón, y si se desatendía la función esa de ese, es como un charrió en el torno. En vez de ser un charrió, era algo parecido a un charrió, la maquinita que va y viene sobre una bancada, ¿no? Esto era algo parecido, pero mucho más grande. Y funcionaba con aire comprimido. Imagínense la velocidad que tomaba eso, ¿no? Si había alguien cerca del otro lado, o metido en el medio, el operador está para supervisar la máquina. Y si había un curioso ahí, no tenía nada que hacer, el curioso. Por eso había cartelitos por todos lados donde decían mantener la distancia a 3 metros solamente el operador de la máquina podía estar. Esto para que más o menos vaya entendiendo lo que le queremos ejemplificar. La mayoría de los empleados no tienen problemas en seguir al pie de la letra lo que se les pide que hagan, porque saben que es para su protección. Pero cuando se trata de seguir lo que Dios establece, ese ya es otro cantar. Es diferente. ¿Por qué? Porque el hombre no le cree a Dios, ni lo que Él dice en su palabra, no cree. Y son reglas que hay que seguir para que al hombre le vaya bien sobre la vida. No creemos que Dios demanda obediencia porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Claro, uno piensa que por ahí, porque Dios nos ama, no va a dejar que nos pasen cosas. Exacto. Gran error. Dios te está diciendo en su palabra que no hagas tal cosa para que no te ocurran cosas. Pero si nosotros pensamos que Dios es amor, Dios es bueno, misericordioso y piadoso, como dicen en tantas congregaciones, varios pastorcillos que se dedican a esos sermones, ¿no? Grandes sermones que dan, muy linda la palabra, es hermosa. De hecho, las palabras existen y son verídicas. Pero ¿qué pasa? La otra parte es como si estuviera censurada. Bueno, no importa. Eso es harina de otro costal. Es así. Entonces lo que quiero decirle con esto, lo que queremos decirle es que cuando Dios establece normas, no le creemos. No le creemos porque pensamos que Dios es amor, o no le damos bolilla directamente. Sí, no queremos asustar a la gente, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Y por qué no se habla del apocalipsis, no? Me preguntaba yo una vuelta, digo, no, eso no se habla del apocalipsis. No se toca esa palabra. No.
Ese libro no se toca. No hay que asustar a la gente. Claro. El hermano no hay que asustarlo. Pero la gente, si no está enterada, padece después el síndrome del desconocimiento como lo pasó Israel. El Apocalipsis es un libro más de la Biblia que no es fácil de entender o interpretar, pero está en la Biblia y es bueno leerlo y bueno, buscar la guía del Señor, ¿no? Para que nos dé la sabiduría de poder entender todo. Y hay muchas cosas que ya se han cumplido del Apocalipsis, ¿sí? Pero hay cosas que todavía faltan, que no son muchas, pero que están sucediendo. Pero es un libro más, es un libro de revelación, ¿no es cierto? Y bueno, pero es lindo estudiarlo también, ¿eh? Sí. Así que hay que leerlo. Es parte de la Biblia, porque muchas veces no... ese libro no se toca. En la mayoría de las veces ese libro nunca se toca, nunca se comparte nada, ¿no es cierto? Pero está. Y es para leerlo y para estudiarlo y buscar al Espíritu Santo que nos revele todo lo que Juan ha escribido, ¿no? En esa revelación que Dios les mostró, ¿no? Si usted presta un poquito de atención y se pone en el lugar de Juan, ¿no es cierto? Cuando fue extraído a la isla de Patmos y todo lo que el Señor le reveló, cosas que no pudo contar, porque el Señor le mostró cosas que le dijo que no la podía escribir. Es algo muy impresionante. En tantos años, fíjese, casi 2000 años de las revelaciones que el Señor le mostró, ¿no? Y fíjense todas las que se han cumplido, porque hay un montón que se han cumplido y cada vez quedan menos revelaciones para que se cumplan en este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está llegando a su fin, ¿no es cierto? Esto ya no le queda mucho, pero bueno, es bueno leerlo, estudiarlo y buscar del Espíritu Santo que nos revele esa palabra, ¿no? Que es importante también en la Biblia, ¿eh? Amén. Sí, amén. Gracias, María, por comunicarte. María Córdoba. Bueno, ahí te contesté. Por privado charlamos mejor. Gracias por estar escuchando. Estaremos orando, ¿sí? Bien. Vamos a continuar. Acá, esto no significa que vayamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestros pecados. ¿A qué me refiero? A todo lo que Dios establece en su norma. No significa que no vayamos a sufrir las consecuencias, por ahí capaz que no escucho bien, de nuestra desobediencia o de nuestro pecado. Muchas veces, en su infinito amor, Él ha evitado que esas consecuencias nos alcancen. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Pero cuando insistimos en desobedecer sus mandamientos y actuamos en contra de su voluntad, Él permite, por supuesto, que suframos las duras consecuencias. A ver, ¿cómo se interpreta esto? Esto se interpreta de la siguiente forma. Estamos hablando de los que tenemos fe, de los que estamos siguiendo el camino, de los que vinimos a la luz. Aquellos Amén. que no están en la luz ya fueron condenados, dice la palabra. Exactamente. En el Nuevo Testamento. Si no se arrepienten, ¿no? Por supuesto. Si se arrepienten, bueno, bárbaro, pero aquellos que no se arrepienten y persisten en sus pecados, el Señor establece que ya están, como dijo nuestro Señor Jesús, ya están muertos en delitos y en pecados. Muertos Exacto. en delitos y en pecados. Así es, sí. Pero bueno, tienen oportunidad de arrepentirse hasta en su lecho de muerte. Inclusive hasta en su lecho de muerte. Sí. Pero eso es muy finito. Nosotros de acá siempre decimos, venga la luz ahora, porque usted no puede decir... ¿Por qué esperar hasta el último momento? Claro, ¿no? usted no puede decir, no, cuando esté por morirme me arrepiento. No se puede burlar a Dios. Exacto. Dios sabe lo que hay en cada corazón. No es así, no funciona de esa forma. Para nada. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, como dice la palabra, ¿no? Buscadme mientras pueda ser hallado. Amén. Amén. Bien, la Biblia nos habla de grandes hombres que sufrieron las duras consecuencias de su desobediencia. ¿Sí? Y tenemos ya un ejemplo que es el de Adán, que toda la humanidad lo sufrió. Y hasta la fecha. Bien. Pero hay más hombres que en su legado tuvieron bendiciones, pero también
las consecuencias de su desobediencia los alcanzaron. Por ejemplo, Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y si hacemos un breve repaso de lo que hizo Moisés, y el hombre hizo, sacó al pueblo de Dios de Egipto, ¿no? ¿Qué es lo que no hizo, no? Sí, y un gran hombre de Dios. Exactamente. Y está bien, estuvo vagando 40 años por el desierto con el pueblo de Dios, porque el pueblo era muy desobediente, desorejado, y después de tamaños y portentosos milagros, seguían queriendo volverse a Egipto, refunfuñando y cuestionando la voluntad del Señor, y a pesar de lo que vieron que fue señales, tremendo, señales portentosas. Fuego de noche, nubes de día para que no sufran el calor. Exactamente. Y cuando querían agua, el Señor les daba agua de la peña, y el calzado, su ropa no se gastaban. Los niños crecían y así crecían la ropa también. Y muchas señales y muchos prodigios hubo. Sí. Tenían el maná, ¿no es cierto?, que caía del cielo. Se cansaron de comer maná, le pidieron al Señor carne, y el Señor le dio codornices para que coman. Sí. Y así todo, una generación completa murió y padeció en el desierto por la desobediencia a Dios. Solamente entraron 2, que fue Josué y Caleb, ¿no es cierto? Sí. Porque Moisés no pudo entrar, la tuvo que ver de lejos la tierra. Bien, vamos a leer el versículo de donde se encuentra fundamentado esto que estamos diciendo. Vaya a Deuteronomio, capítulo 1, verso 37. Vamos a ir, la historia, usted puede leer desde Deuteronomio, desde el capítulo 1, léalo todo, y ahí va a encontrar de lo que le estamos hablando, pero nosotros Amén. Vamos a ir puntualizando en el versículo solamente donde está especificado lo que le estamos diciendo. Verso 1, capítulo 1, perdón, verso 37. Así dice la palabra del Señor. También dice: contra mí se airó Jehová por vosotros, ¿no? Decía Moisés. Y me dijo: tampoco tú entrarás en ella, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? De la tierra prometida. Exactamente. Que no pudo entrar. Usted después lea todo el capítulo en su casa y verá la historia y todos los pormenores, ¿no? De lo que sucedió, cómo el pueblo, porque esto era contra el pueblo. Solamente lo que el hermano Luis acaba de nombrar fueron los que entraron, Josué y Caleb, pero el resto del pueblo tampoco pudo entrar. Esa generación, ¿no? La que salió de... Sí. de ¿Por Egipto. qué? Porque eran desobedientes. Se la pasaron criticando todo. Y Dios les dio todo. ¿Sí? Otro desobediente más. Un rey, el primer rey de Israel, Saúl, perdió el reino que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque desobedeció una orden directa de Dios que el profeta Samuel le trajo para que hiciese. Vamos a leer solamente algunos versículos, después usted lea la historia, que está muy rica, ¿sí? Vaya a Primera de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo del 1 al 3. ¿Sí? Lo vamos a leer. Así dice el Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová, ¿no? A las palabras de Dios. Sí. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y heriré a Amalec. Que lo hiera, sí. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata al hombre, hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sí. Fíjense lo que pasó con este Amalec, que ahora se vamos a ir a otro opuso versículo. al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Esta era la orden de Dios directa a través del profeta Samuel, ¿sí? Destruye todo lo que tiene. ¿A quién?
a Amalek. Tenía que herir a Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pueblos totalmente. ¿Por qué lea de vuelta después usted tranquilo, o usted tranquila la historia, y va a encontrar por qué tiene que ir a matar toda esa gente? Saúl. Porque obviamente hay una consecuencia. Porque el profeta Samuel era el interlocutor. Los profetas siempre fueron la voz de Dios en el pasado, ¿sí? Y aún en el presente. Y él tenía que obedecer solamente, no tenía que cuestionar y decidir por Dios. Solamente tenía que obedecer. Vaya. Amén. Ahí a misma 1 Samuel, capítulo 23. Perdón, verso 23. Vaya al verso 23 que va a ver el desenlace del 15. De lo que le ocurrió. Sí, del 15, siempre en el 15. Capítulo 15, verso 23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿No? Exactamente. A Saúl le estaba hablando aquí, ¿no? Acá ya fue la consecuencia de la desobediencia. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó como rey. Porque no cumplió lo que habíamos leído en el otro verso, ¿no es cierto? Usted cuando lea todo el capítulo 15, se va a enterar por qué tenía que matar a todos ellos, a todas esas personas, y niños inclusive, porque usted va a decir que Dios era despiadado. No, eran pueblos idólatras, eran pueblos que si Dios no hubiera intervenido, hoy estaríamos dominados por esos pueblos, esclavizados totalmente. Esclavizados porque ellos hubieran tenido sus propios dioses, que son solamente estatuas. ¿Y quién está atrás de todas esas estatuas? Satanás, mintiendo. Exacto. Como siempre. Cuando Dios manda a limpiar un pueblo, ¿no es cierto? Porque Él ya sabe que no se van a volver de sus malos caminos. Por eso mandaba y que tenían que matar todo, ¿no? Sea animal o no animal, había que limpiar y matar todo, ¿no es cierto? Porque no se iban a volver de sus malos caminos, ¿no? Como Dios conoce todo, conoce los corazones. Conoce, si se anticipa. Entonces dice, si no se van a volver. Para que sea de estorbo, a veces hay que obrar de esa manera, ¿no? Aunque parezca que es malo, que parezca que no es Dios, ¿no es cierto? Pero lamentablemente es así. Aunque ante todo Dios es un Dios de justicia, es amor, es un Dios benigno, un Dios misericordioso, piadoso, pero también es un Dios de justicia. Amén. A la larga o a la corta, la justicia de Dios, la justicia divina llega. Exactamente. Como está ocurriendo ahora. Exacto. ¿Sí? A nivel mundial. El hombre puede andar haciendo lo que quiere mucho tiempo. Dios puede estar esperando. Dios tiene paciencia. Dios es misericordioso. Dios espera. Bueno, cuando el Señor cuando el mismo Señor, sabiendo todo lo que va a ocurrir, dice, bueno, hasta acá los esperé porque lamentablemente no van a cambiar. Aunque le duela destruir la creación de Él, lo va a hacer. ¿Sí? Porque tampoco le tembló el pulso cuando lo tuvo que hacer en el pasado. Cuando la tierra, cuando el hombre empezó a pecar deliberadamente y hedía esta tierra de pecado. Pecados que para el hombre común hoy ni fu ni fa, es como algo normal, ¿no? Por eso la palabra dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Tal cual está hoy, ¿no? Ricky Martin dijo la semana pasada, tras el comunicado del Vaticano, ¿no? Que gracias a, vaya a saber de qué forma se iluminó la mente del Papa o todo el Vaticano, rechazaron la unión entre igualitaria, ¿no? Exactamente. La ley igualitaria. No lo aprobó porque dijo que era pecado. Exactamente. Bueno, en un alumbramiento que tuvo el catolicismo a través del Papa, el Vaticano, resolvió eso, ¿no? Y quién salió a decir que no ya no se metió con los cristianos, ya se metió con el Vaticano, porque andaba medio ahí bien Ricky Martin, como no hablaban mal de él. Y no es de él, de la persona, no hablaba mal o no le rozaba lo que decían, él no tenía ninguna clase de problema
en ir inclusive al Vaticano y a saludar al Papa. En fin, la cuestión que dijo que la Biblia no tiene, ¿cómo se dice? Cuando tiene, ¿cómo fue que dijo este hombre? No es importante lo que dijo igual. De todas formas, quiero contarle la noticia, ¿no? Irrelevante. Es irrelevante la Biblia, dijo el hombre. Claro, obviamente porque lo afecta directamente a él por la decisión, en este caso, que comunicó el Papa, ¿no? Que es pecado, ¿cómo es? Casarse con hombre, o la ideología, como dijo usted, hermano Luis, que la tiene clara con la ley de igualitaria, la ley igualitaria, del régimen igualitario, algo así. Bien, bueno, todo eso que es contra natura y contra Dios, ¿no? Guarda cuando el hombre se mete con Dios, ¿no? Es como decirle que Ricky Martin se vio afectado porque dijeron que no podía tener relaciones con un hombre, ¿no? Con su hombre, porque está casado con un hombre, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Todo eso, ¿no? Hasta se tomaron el atrevimiento de adoptar niños para criarlos, ¿no? Imagínense cómo van a crecer esos chicos. En fin, cuando el hombre echa mano y toma decisiones que no tiene que tomar, y cuando su mente se cauteriza y quiere hacer lo que quiere, pasa todo esto, ¿no? Se desvirtúa todo, sí. Y se pudre todo, lo pudre. Se degrada la creación divina, ¿no? Y cuando se legaliza lo que va en contra de la natura, ¿no? Porque esto siempre existió, pero no al modo de legalizar, ¿no? Lo que va en contra de la natura. Y bueno, y por eso Dios está haciendo justicia en este mundo. Y bueno, todas esas malas decisiones que toma el hombre, que cree que están bien, la justicia les va a llegar. Lamentablemente es así, ¿no? Si no hay un cambio, porque si ellos quieren cambiar, Dios los va a perdonar, porque Dios no está en contra de las malas decisiones, no en contra del hombre. Pero si uno toma esas malas decisiones, lamentablemente la justicia de Dios viene, ¿no es cierto? Pero bueno, cada cual decide lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Por supuesto. Mire acá, léalo en su casa esto, porque si no, no vamos a llegar. Sansón, la historia de Sansón. Jueces, libro de Jueces, capítulo 16. Usted lo lee tranquilo después en su casa. Del verso 4 al 22, ahí va a encontrar lo que le estamos diciendo. Jueces 16, del verso 4 al 22. Sansón, otro desobediente más, perdió no solo la fuerza, sino también su vida. ¿Sí, hermano Luis? Exactamente. Léanlo después tranquilos en su casa, porque tenemos más. Y bueno, es una rica historia que pueden también ver ahí. Lo que podemos acotar, fíjense que Sansón fue un elegido del Señor, ¿no? Una unción tenía única, ¿no? Si usted ve las películas que han pasado de Sansón, así es, único. El Espíritu Santo lo tomaba y él hacía lo que quería. Un elegido del Señor que siempre hizo lo que quiso y tomó malas decisiones, siempre. Y fíjense cómo terminó, ¿no? Cuando perdió esa unción, ¿no? Fíjense que él perdió la unción y no se dio cuenta, ¿eh? Eso es muy importante, ¿eh? Usted puede perder la unción, usted puede tener toda la unción de Dios, pero usted puede perder la unción y no darse cuenta. Él perdió la unción, no se dio cuenta, fue engañado por una mujer, fíjense, ¿no? Como pasó con Adán, y el hombre hizo lo que quiso con él. Le vaciaron las cuencas de los ojos, lo torturaron, le hicieron de todo. Pero fíjense que el hombre, así, a pesar de todo, como terminó, se arrepintió. Y en ese día mató más hombres que en años, ¿eh? Fíjense, en el último tiempo él se arrepiente. Fíjense la historia, porque es muy linda la historia. Y se arrepintió. Él pudo salvarse, y no solamente que se salvó, sino que en ese arrepentimiento destruyó a muchos idólatras que había en ese lugar alto, ¿no es cierto? En esa fiesta que había ahí. Léalo porque está muy bueno. Y fíjense cómo tuvo que padecer por tomar malas decisiones Sansón, ¿eh? Y fue un elegido, un escogido de Dios. Y la unción que tenía él fue única. Y única. Bueno, se le había subido un poquito la mostaza también a Sansón. Hablando como hablan hoy los chicos, fue lamentable, ¿no? Pero bueno, fue un escogido de Dios
y fue usado por el Señor también grandemente. Sí, sí, por supuesto. Recuerde que en esa época el Espíritu Santo venía sobre Sansón, no moraba en él, porque para que ocurriese eso tenía que morir Jesucristo en la cruz. Exactamente, el Espíritu Santo trabajaba de otra forma, ¿no es cierto? Cuando los profetas profetizaban, el Espíritu Santo venía sobre el profeta y profetizaba, ¿no? Y después, cuando vino Cristo, como dijo el Señor, ¿no? Es mejor que yo me vaya para que venga ese Consolador, ¿no? Bueno, hoy el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que lo anhela y que lo quiera buscar de corazón. Está disponible. Ya no está como en el pasado, ¿no es cierto? Como en el Viejo Testamento. Hoy está disponible para todo aquel que lo busque. Así es. Amén. Vamos a continuar. Seguimos. Otro gran hombre de Dios. Un pastor de ovejas. David. Que fue el que sucedió a Saúl. Bueno, David también desobedeció a Dios. Y usted va a decir, ¿cómo puede ser? Y sí, el hombre no es perfecto. David fue traicionado por sus hijos, por uno de sus hijos, y sus altos oficiales, quienes intentaron quitarle la vida. Y por causa de la desobediencia. Vamos a ir rápidamente a Primera de Crónicas. Y David fue uno de los grandes escritores de los salmos. David, ¿no? La mayoría de los salmos son de David. Amén, era un hombre ungido, totalmente ungido. Fue el que derribó a Goliat. El hombre que dijo que quién era este incursizo para gritarle al pueblo de Dios y por qué no lo enfrentaban. Y él no entendía cómo los soldados estaban petrificados y decía, hasta que dijo que se ofreció él, yo voy a pelear con Goliat. Y bueno, la historia ya la conoce, ya bien conocida, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero ahora vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21 a partir del verso 7. ¿Sí? Y ahí, perdón, a partir del verso 7 no, ese es el desenlace de la desobediencia. Producto de lo que había desobedecido David. Acá estamos viendo en el verso 7 la desobediencia y el desenlace de la desobediencia, ¿no? ¿Lo podemos leer, Luis? ¿El capítulo 7? Capítulo 21, verso 7. Sí. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Bien, ese es el desenlace de la desobediencia. Repercutió en el pueblo de Israel la desobediencia de David. Entonces, usted lea todo el capítulo, ¿sí? Después en su casa más tranquilo, y va a entender por qué. Le dio a elegir 3 opciones de qué forma lo iba a herir a Israel por la desobediencia. Bueno, finalmente eligió la peste y David, y bueno, murieron alrededor de 70.000, ovejas, ¿no? 70.000 judíos, israelitas, por causa de la desobediencia de David. Léalo tranquilo, usted léalo tranquilo en su casa, a todo el pasaje de Crónicas, de Primera de Crónicas, capítulo 21. Lea todo el capítulo 21. ¿Sí? Vamos a ir rápidamente a otra gran desobediencia, y esta es muy conocida. Quizá no tanto la de David, pero esta sí. Para los que están en la palabra son conocidos todas las desobediencias de los grandes hombres del Señor, ¿no? Esta desobediencia es turística. Y usted me va a decir, ¿cómo puede ser eso? Y sí, es turística. Es una desobediencia que hasta el día de hoy los turistas pueden apreciar. Bien, la esposa de Lot, la estatua de sal, que hoy por hoy se puede visitar, aún porque está erigida en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. La estatua de sal de la mujer de Lot. Vayamos a Génesis 19. Vayamos a Génesis capítulo 19. Verso 17. Vamos a ir acá, también vamos a ponerlo en pantalla. Génesis capítulo 19. Versos 17 y 26. Solamente el verso 17 y el 26. Después usted... Y dice así. Lea bien en su casa. Amén. Toda la historia. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares
en todas estas llanuras, dice. Escapa al monte, no sea que perezcas. Bien. Estábamos en el verso 17, ¿no? Sí. Bien. Y ahora vamos a leer el verso 26. Verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Por desobedecer, no es por otra cosa. Y el 17 que decía, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, los ángeles, ¿no? Los que vinieron ángeles, a buscar a Lot. exactamente. Usted lea la historia completa, nosotros estamos leyendo los versículos específicos. Escapa por tu vida, no mires, ¿qué dice acá? No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Bueno, él no lo hizo la mujer. Exactamente. La mujer de Lot miró para atrás y listo, sonó. La desobediencia tiene consecuencias, ¿sí? Exactamente, ¿no? Eso pasa cuando venimos a la verdad, ¿no es cierto? Y miramos para atrás al mundo, ¿no? Porque el mundo se ofrece muchas cosas, ¿no? Es muy atractible. Y eso le pasó a esta mujer, ¿no? Estaba en Sodoma y Gomorra, donde pasaban muchas cosas, ¿no? Si usted busca la historia, no hace falta que le diga, ¿no? Bueno, Dios decide, y bueno, termina... y eso fue lo que le pasó, ¿no? A esta mujer se sentía atraída, ¿no? Por que se estaba destruyendo esas dos ciudades, ¿no es cierto? No quedó nada. Y bueno, por mirar para atrás, por mirar el pecado, ¿no? Que había en ese lugar, así terminó esta mujer, ¿no? Y solo Lot y sus hijas se salvaron. Así es. Dios termina destruyendo esa ciudad, obviamente porque ya no aguantaba más la gran cantidad de pecado que había. La gran cantidad de pecado que había. De toda clase de pecado inmoral. Ni un justo había. No había nadie. No se salvaba nadie. Lea la historia, que es muy rica, y también va a entender por qué no se salvó nadie. Porque no halló a nadie justo. Porque Dios rescata a los justos, como lo hizo con Lot. Bien, el hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? Por lo menos los que están leyendo la Biblia, ¿no? Así que si no la lee, y si no la conoce la historia, nosotros se la vamos a refrescar hoy, aquí, ahora, en este momento. Por ahí hay alguno que recién se prende en la transmisión y está escuchando. El hijo pródigo experimentó las duras consecuencias de su desobediencia también. Fue grande su ruina, fue grande su miseria, y deseaba comer, mire lo que deseaba comer, la comida de los cerdos. Y eso lo vamos a encontrar reflejado en Lucas 15. Vaya a Lucas 15 a partir del verso 11. Vamos a leer solamente 3 versículos nosotros, pero usted quiere leer la historia completa del 11 al 32. Lucas 15, anote, siempre tengo un cuadernito al lado y una Biblia para anotar, porque si no alcanzaríamos, tendríamos que estar todo el día al aire para leer todas las historias bíblicas, ¿no? Amén. Lucas 15, verso 11 al 32. Nosotros vamos a leer solamente el 18 y el 19. Nosotros vamos a leer solamente el verso 18 y el 19 para que usted vea reflejado la desobediencia. Exactamente, dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí se estaba arrepintiendo el hijo pródigo de todo lo que había. Él le había pedido la heredad al padre y se marchó. Exactamente. Y despilfarró toda la heredad, todo lo que le correspondía como herencia, ¿no? A eso nos referimos. Exacto. Lo despilfarró en cualquier, en fornicación, inclusive en muchas cosas, ¿no? Y se quedó sin nada y de repente no tenía ni para comer. Entonces tomó una sabia y buena decisión, que es volver al Padre, ¿no? Que es lo que tiene que hacer exactamente toda persona o todos aquellos que se han apartado del camino, volver al Padre. Volver y arrepentido, con un corazón contrito y humillado, como decía Luis hoy, para que el Padre, al Señor Jesús, para que pueda perdonar sus pecados y volver a restablecer esa comunión, ¿no? Amén. Así es. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Vamos a ir terminando ya, finalizando. Porque hay una tendencia en el humano a hacer lo opuesto a lo que Dios establece. Y dice así:
Y esto está reflejado también en el Nuevo Testamento, en Romanos 7, del verso 15 al 23. Se lo voy a leer yo acá, lo tengo a mano, a mi hermano Luis le digo. Dice así: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, dice en Romanos 7, a partir del verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este era Pablo el que se decía todo eso, ¿no? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, acuérdese de lo que hablamos de la carne, que hay que morir a la vieja carne, como al yo, ayer lo decíamos, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, o está en nosotros siempre querer hacer el bien, eso es indiscutible, salvo que Satanás haya cegado completamente el entendimiento de todos aquellos, ¿no?, que se dedican a hacer mal, que los hay, ¿no? Por eso hay tantas cosas abominaciones, ¿no? Y dice Pablo acá, sigue diciendo en Romanos 7, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Se entiende lo que vamos diciendo? Uno siempre a veces indirectamente hace el mal sin quererlo hacer, porque la carne es pecaminosa y lleva a hacer ese pecado que no quiere uno hacer. Eso hago, dice Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el pecado que trae arrastrando desde Adán, desde el inicio de la creación, el hombre, la humanidad. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la antigua ley, la ley vieja, ¿no? La ley del Antiguo Testamento. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lea Romanos 7 del 15 al 23, medítelo tranquilo en su casa y podrá entender por qué nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios. Y los ejemplos que acabamos de ver: Sansón, la esposa de Lot, Jonás también cayó en la volteada. Coré, Datán y Abiram, sí. Ni hablar. Claro, pensamos que hay mucha desobediencia, estaríamos toda la noche. Pensamos que el consejo de Dios nos va a impedir ser felices. Pensamos muchas veces que el consejo de Dios va en contra de lo que queremos hacer. No tenemos la fuerza de voluntad suficiente para dejar de hacer lo malo y hacer el bien, porque puede implicar el sacrificio de algo que no queremos sacrificar. Por ejemplo, alejarnos de algunos malos amigos que nosotros no queremos dejar o soltar de nuestra vieja vida. Esos amigos que estuvieron siempre, pero que son tóxicos, nocivos. Son nocivos porque usted, si viene a Cristo, no va a poder emborracharse como antes, no va a poder participar de esas peñas donde se comía hasta reventar, hasta hartarse sin necesidad, y de repente encontrarse con esos amigotes. Tomate otra, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Eso no va. Obviamente lo desvía del camino y esos son los amigotes que usted tiene que sacarse de encima. Pero ¿cuántas veces nos cuesta, no? ¿Cuántas veces nos cuesta? Y por supuesto estamos hablando de los cristianos, los que siguen el camino de Dios. Y muchas veces, por no quedar mal con el hombre, seguimos teniendo esas amistades. Y eso... Y bueno, Abraham lo sacó de la parentela. Vete de tu casa, de tus parientes, le dijo Abraham, ¿no es cierto? ¿Por qué lo habrá dicho, no? Y bueno, y se llevó a Lot. Exactamente. Claro, y se lo llevó a Lot. Muchos no queremos que nadie, en realidad la mayoría, se meta en nuestra vida. Y también cae el Padre Celestial en esa volteada. No. Yo a Dios le permito esto, pero esto no. Esto es mío. No se lo entrego. Y bueno, y las consecuencias son, sí, a la larga o a la corta. Las medias son para los pies. Exactamente. Los resultados de la obediencia en muchos casos no son inmediatos.
Muchos prefieren seguir el consejo de vender drogas porque produce resultados inmediatos. Plata fácil, Exacto. dinero fácil, ¿Y después? trabajar a largo plazo. ¿Y después qué pasa? El dinero fácil. Fácil se va Vamos también, a robar acá, vamos a robar allá, ¿no? Estamos hablando de lo que están en el mundo, ¿no? Dinero fácil. El enemigo te lo En da vez de fácil, tra- pero en vez- así... Claro, en vez de trabajar, porque uno puede trabajar y ahorrar y comprarse su casita, tener su autito, no. Ser obediente a Dios y Dios te va a decir, yo te voy a dar todo, pero a su debido tiempo y a su debido momento. Exactamente. Pero en cambio otros deciden tener Todo ya, ¿no? todo ya. Todo ¿eh? rápido. ¿Qué hacer ante todo esto? Ponernos a cuenta con Dios inmediatamente. Lo que hizo el hijo pródigo, arrepentirse, confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Venir a los pies de la cruz del Cordero, entregar una adoración perfecta, ¿sí? Amén. Buscarlo incansablemente, buscarlo, arrepentirse, reconocer que hay un Dios, reconocer que nos hemos equivocado en la vida, que nos hemos equivocado y que no podemos seguir así, y entregarle, como decíamos ayer, mente, cuerpo, alma y espíritu, y la voluntad. Y la voluntad, exactamente, para que Él tome Amén. el control y el dominio en nosotros, para que todo nos vaya bien, ¿no es cierto? Porque es para que todo nos vaya bien, ni más ni menos. Y bueno, como siempre hacemos, terminando, ¿no es cierto?, que usted puede abrir su corazón a aquellos que se van agregando, ¿no es cierto?, y todavía no tienen a Cristo en sus vidas, que puedan abrir el corazón Amén. y entregarle todo, ¿no es cierto? Como decía Carlos, Amén. entregar la voluntad, entregarle todo, mente, cuerpo, alma, espíritu, Así entréguele todo, para que a usted le vaya bien en todas las cosas, ¿sí? Porque a medias Dios no puede obrar, ¿eh? Puede obrar en una partecita y la otra partecita va a estar agarrado del enemigo, entonces no sirve. Entréguele todo, ¿sí? Y repita con nosotros: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, porque reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por mis pecados y rebeliones. Quiero que me limpies, Señor, y que me hagas una nueva criatura, porque reconozco que moriste por mí en esa cruz, y reconozco que resucitaste al tercer día, y reconozco que eres el Hijo de Dios Todopoderoso. Por eso te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que me llenes de tu Santo Espíritu, para que yo sea guiado a toda verdad, y venga el alumbramiento a mi vida, y pueda entender Así y es. pueda discernir Amén. todas las cosas. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén, amén. Si usted ha hecho esta oración en fe, desde lo más profundo de su corazón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Deje el mundo atrás y ponga la cruz delante y siga a Cristo. Siga a nuestro Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Bien, los esperamos a partir del día de mañana en una nueva edición de Bendecidos para Bendecir. Dios le guarde, Dios le sustente y le bendiga grandemente. Amén. Bendiciones Amén. para todos. Amén.